pasamos a charlar también por ejemplo, cosas más concretas cómo podemos aprovechar o qué consideraciones podamos tener respecto a estas leyes y este entendimiento y también de las experiencias que hayan tenido. Y para ello, Elina, te quiero preguntar, mm, sintéticamente al menos, porque probablemente puedas hablar mucho al respecto, y es ¿de qué te ha servido conocer las leyes naturales en tu vida, en el desarrollo de tus proyectos, de tus labores, tanto en los aspectos artísticos, disciplinarmente hablando, y entre otros también, si quieres comentar, y también en las dinámicas familiares? ¿De qué te han servido las leyes naturales? Mm. Bueno, yo podría decir que en la forma que he creado arte, bueno, la forma que me he expresado artísticamente han tenido un antes y un después. El año 2010 marcó como un antes y un después, que tiene que ver mucho con lo familiar. Um, en ese momento, con mi escuela, realizamos un viaje a San Petersburgo, que fue para recopilar material para una obra teatral. Y ese fue el propósito. Más cuando volví, de repente empecé a dibujar una forma absolutamente diferente que antes del viaje, con lo cual me quedé bastante sorprendida de ello y a la vez muy entusiasmada porque estaba creando algo que me sorprendía constantemente y además pensaba que el resultado nunca era lo que yo había imaginado, como si alguien hubiese hablado a través de mí. Y ahí empecé a indagar mi sistema familiar. Bastante sincrónicamente también me llegó información que no sabía con antelación. Y resulta que en San Petersburgo vivía mi bisabuela materna, más o menos de la misma edad que yo realicé el viaje, y ella se formó como pintora en esa ciudad. Entonces, al volver, de repente me había conectado con esa información, me había inspirado de alguna forma y entonces eso empezó a afectar a mi forma de crear. Y, y como afectó además, no fue de cualquier forma, sino de una forma bastante cosmosociológica, mmm, que entendí que los errores o las fallas que muchas veces surgen en realidad son señales, como si los podríamos interpretar como señales del universo, indicando justamente hacia dónde ir. Cuando yo soy bastante torpe creando obras artísticas, siempre me mancho, siempre me pongo mi camisa favorita y luego acabo pintada. Como que no me doy cuenta, aunque presto mucha atención y procuro siempre como ser muy cuidadosa y siempre ensucio y se me caen gotas de tinta o tinta en papel. Como que siempre hay cosas que no salen como quiero. Y antes siempre me frustraba. Tenía algún propósito que quería crear, una imagen mental, empezaba a crear y nunca el resultado final fue como pensaba o imaginaba y eso también me frustraba. Más después de este viaje, este tipo de errores, que yo llamaba errores, que muchas veces me hacían arrugar el papel y tirarlo a la basura, pues los empezaba a observar de otra forma. Empecé a dar vuelta al papel, mirar, pues lo voy a ver al revés. Y de repente esas fallas me empezaban a hablar. Y me empezaban a hablar de una forma de que igual este dibujo que iba a ser un paisaje, igual es una cara. O igual es una casa. Entonces de repente aceptaba como esa propuesta universal. Lo sentía muy así. Y lo aceptaba y empezaba a desarrollar ese propósito. Y no solo eso, sino luego pasaban otras fallas, que no paraba yo de hacer errores, más supe aprovechar cada error o cada suceso así para generar algo nuevo. Entonces, poco a poco las obras empezaron a adquirir muchas capas diferentes hasta llegar a un final y verlos y siempre pensaba que esto no he creado yo, como si fuese algo que sale a través de mí o que doy permiso a que también otras voces
están allí en movimiento. Y para mí ha sido muy enriquecedor como artista, porque lo he aplicado luego a todo. Lo he aplicado como terapeuta, lo he aplicado como consteladora, lo he aplicado en teatro, lo he aplicado en mis relaciones. Estar mucho más atenta a todos esos señales que nos pueden indicar y dar muchos señales. Y obviamente también el conocimiento ya de las propias leyes universales ha ayudado muchísimo a ordenar también el trabajo de generar propósitos, aclarar ideas, también detectar fallas. Y que ese proceso justamente de crear algo artístico aproveche ese río universal, la inercia del propio universo para que me dé un empujón también hacia la dirección que yo preciso. Claro, dijiste un montón de cosas muy claves que de hecho te iba a preguntar luego. Y sí me parece muy interesante también destacar, como comentaste antes, de esas fallas o errores o cuestiones inesperadas o obstáculos también que pudieran surgir, o cuestiones que no son exactamente como quizá lo habíamos planeado, sean buenas, sean malas, como las quiera etiquetar la mente o demás, de la experiencia misma. Claro, son señales de cómo en lo sutil están organizados esos elementos dentro de ese sistema, de esa situación o en nosotros mismos también. Entonces nos reflejan muchas cosas de las cuales podemos aprender y aprovechar, o si hay algo que corregir, pues también. Eso, bueno, obviamente aplicará, depende de la experiencia y el análisis o el producto del análisis que cada uno haga. Como por ejemplo, bueno, en herramientas como las que de constelaciones familiares y demás que nos han mencionado ustedes dos de sus actividades. Y había una palabra clave que dijiste también y sobre la cual quería aprovechar, ya que estábamos hablando en este momento sobre aplicaciones y demás, y es el tema de los propósitos. Y entiendo, también para comentarle a la gente, bueno, aquí los tres somos tres de los facilitadores también de cosmosociología. Entonces ahí por eso estás teniendo esa perspectiva cosmosociológica. Entonces sería una pregunta para que le comentes al público, de las personas también, qué significa un propósito y cómo interviene también en esa lógica de reencauzar ese río o aprovechar o potenciar cosas gracias a las dinámicas o el funcionamiento natural del universo. Como yo lo entiendo, para mí un propósito es una idea, una imagen de lo que quiero crear. Se podría decir el nivel más útil de la creación, en el nivel de pensamiento, hacia donde quiero dirigir la energía. Y luego de allí, pues, empieza todo el proceso de poco a poco materializarlo. En este caso artístico, pienso que demuestra muy bien cómo podemos estar flexibles a los señales luego. Es decir, yo genero un propósito, que podría ser crear una pintura abstracta, más de repente en el proceso se me cae un poco de tinta y sale una línea, y en vez de pintar encima, pues lo interpreto como un señal, y ahí puedo ver cómo ese señal me dirige hacia otro lugar o incluirlo a mi propósito haciendo pequeñas modificaciones. Entonces también así podemos aprovechar los señales para enriquecer lo que estamos haciendo y no solo quedar fijados en una idea que no tenga nada de flexibilidad. Y muchas veces, ya hablando de personas que vienen de muchas disciplinas diferentes, ese enfoque casi siempre proporciona mucha riqueza. Claro. Bueno, sí. Etimológicamente, nuevamente, para analizar hipersintético el tema de los propósitos, lo que significa es desde dónde y hacia dónde vamos, por ejemplo. O ponemos las cosas, el enfoque o esa idea, esa visión. Es ambas cosas. Desde dónde lo hacemos, ese propósito es eso fundamental y en lo que basamos y
ordena lo que vamos a hacer y materializar, y también al mismo tiempo hacia dónde queremos llegar, cuál es ese el resultado que queremos concretar, por ejemplo, y es el primer paso justamente para reconfigurar o configurar específicamente toda nuestra información y sus aspectos sutiles. Así que excelente. Sí. Y sí, sobre ello, sé que habíamos estado charlando fuera de cámara sobre un tema y Rubén tiene una pregunta sobre eso. Vamos, porque es bien interesante. ¿Verdad? Tenemos unas cuantas, pero sí recuerdo una exactamente que viene muy a colación sobre esto, a ver si también la mente colectiva funciona perfectamente en este caso. Uy, ahora mi mente estaba en otra. Pero claro, sobre el propósito respecto a idiomas. Ah, sí. Sí, de hecho, bueno, yo quería mencionar también, mira, la mente colectiva. Me estaba pensando también que quería mencionar que, bueno, tú, Elina, no eres finlandesa. ¿Es cierto? ¿Soy? Claro. Si no me equivoco. Entonces, también mencionar un poco ese tema de los idiomas, de cómo tú has tenido también ese... Bueno, sé porque, claro, somos compañeros y me has contado que has tenido también ese placer de el gusto por los idiomas, por el aprendizaje de los idiomas, que también se relaciona con lo artístico, porque fíjate que estamos hablando justo de la expresión, la palabra, los idiomas. Entonces la pregunta iría por esa línea. ¿Qué relación tiene para ti la temática de hoy con los idiomas? En este caso estás hablando español, más tu idioma materno es otro. Y bueno, ¿qué nos quieres compartir al respecto? Y si tuvo algo que ver, algo familiar o vincular al respecto, que te haya hecho proponerte esa cuestión específicamente. Pues voy a procurar ser precisa en contestación. Bueno, por un lado, respecto a lo sutil, siempre he pensado que idiomas me permiten pensar de formas distintas, como si accediese a distinto programación del cerebro, una parte mía diferente. Entonces, idiomas han sido como una vía de justamente crear ese arte de hablar utilizando una estructura diferente. Entonces, desde ese punto de vista me han parecido siempre una riqueza muy fuerte. Y yo creo que es muy inconsciente, no sé muy bien de dónde viene, pero yo ya con 4 años le dije a mi madre que, mamá, yo no voy a vivir en Finlandia. Y no sé de dónde viene, pero ella pensó que, uy, viniendo de una niña tan pequeña, pues lo habrá decidido bastante claramente. Entonces sí, obviamente ahí hay también muchos factores, tanto sistémicos, algunos seguramente inconscientes, y que he elegido a plasmar en esta experiencia de vida. Claro. Bueno, y el idioma español, no, por ende, no es tu lengua materna y la hablas muy bien, así que tienes que haberte propuesto cosas muy concretas para comunicarte con ciertas personas, por ejemplo, y demás. Así que celebro esas cuestiones. Y aprovechando también respecto a bien directo para con lo familiar, hay un tema muy interesante y sobre el cual podríamos también hacer una primicia en este momento. Pero primeramente coméntanos sobre un ejemplo de aplicación también respecto a dinámicas familiares en la cual hayas tenido en cuenta y aplicado las leyes universales. Bueno, en mi caso, un claro ejemplo que se relaciona tanto con constelaciones, arte y las leyes universales fue una experiencia artística, bueno, una época de mi vida que vivía como un bloqueo artístico, no fluía mucho y no entendía el porqué. Y justamente en esa época me formaba como consteladora, entonces decidí constelar el tema. Y nunca esperé lo que salió en la constelación, ya que... y ahora volvemos a la historia de San Petersburgo y a mi bisabuela materna,
Resulta que ella tenía bueno, el final de su vida fue bastante trágica. Cuando mi abuela tenía 4 años, desapareció mi bisabuela y nadie sabía lo que le había pasado, y al final la encontraron flotando en el puerto de Helsinki 6 meses después, cuando se derritió toda la nieve y el hielo del puerto. Entonces, y ella fue la que se dedicaba al arte en esa rama familiar. Con lo cual, a través de la constelación yo pude ver cómo en mi sistema había un gran bloqueo para acceder a ese dolor, ya que mi abuela perdió a su madre, que tenía luego varias implicancias en la vida de mi madre, etc. Entonces, en el sistema se podía ver como tanto mi madre como mi abuela no querían abrir ese canal o ese contacto entre yo y mi bisabuela, y como si para mí habría sido una forma inconsciente de conectar con la creatividad y hacerle presente, como mencionó Rubén al principio, de incluir su historia, mirar todo lo que pasó y así también que ella forme parte con la vida que tuvo. Entonces, bueno, constelar el tema fue interesante porque el día siguiente, ya que se había ordenado en lo sutil este tema, pues el día siguiente me empezaron a contactar personas que no conocía queriendo comprar mi arte, que querían contratar para hacer un mural en su restaurante y cosas así. Entonces ahí lo vi en primera persona, como ordenar desde lo sutil hacia lo denso, mirando a esa causa que luego genera un efecto en 3 generaciones. Pues ordenar ese tipo de cuestiones, como luego uno puede cambiar la inercia. Hablando de la ley de inercia, que hubo una inercia hacia un lado y con una constelación en este caso se podía redirigir la inercia y utilizar toda esa energía y fuerza que venía de generaciones anteriores hacia algo que yo quería generar, quería crear en mi vida. Excelente. Y hay también otro tema, el que ahí donde estaba haciendo una especie de preanuncio, que en verdad es una primicia. Estamos preparando el primer congreso de Cosmosociología, y allí van a estar ambos también presentando temáticas relacionadas al arte y las dinámicas familiares, por ejemplo, aplicadas al proceso de gestación, ¿cierto? ¿Qué nos podría decir sobre ello en un minuto? ¿O qué es lo que estén atentos? Vamos a hacer próximamente avisos, obviamente, más qué es lo que allí van a estar hablando. Bueno, vamos a estar hablando de las leyes universales aplicados a tanto todo el proceso de gestación, tanto de la generación de un propósito de tener un hijo, formar una familia, aprovechando los señales, pues todo el proceso de la fecundación, la gestación y luego el parto. Entonces lo vamos a estar compartiendo desde nuestro punto de vista. Y también pues analizando esa parte de las leyes universales y cómo aprovechando las leyes pues pueden pasar cosas muy milagrosas. Claro, y hay mucho más detalle de lo que aquí en este tiempo por lo menos podemos abarcar, así que estén atentos a las próximas noticias, obviamente. Sí, porque además quería sumar que en eso que vamos a compartir, bueno, tenemos un hijo, Elian, que tiene ya 2 años y 2 meses. Y vamos a tener otro bebé, una niña. Entonces estamos viviendo ahora el proceso de gestación, está ya hacia el final. Entonces también va a ser muy rico el compartiros pues la experiencia de cómo hemos aplicado ciertas cuestiones cosmosociológicas y bueno, y mucha riqueza que ha habido ahí a la hora de aprendizajes, también con algunas fallas, algunas dificultades, obviamente todo formando parte de la experiencia que nos ha hecho crecer también a ambos, tanto particularmente como en familia.